Hola, hoy hablaremos de los dioses de la religión romana gentil. Yo soy Mario Basile del Movimiento Tradizionale Romano. Bueno, todo el mundo sabe que Marte es el dios de la guerra, Venus la diosa del amor, Neptuno el dios del mar y, por lo tanto, podríamos cerrar aquí, ¿vale? Bueno, hace unos años, un invitado en mi casa, un evangélico, se enteró de que yo estaba siguiendo los caminos antiguos y espetó con un memorable «¿Entonces crees en los planetas?» Bueno, esto me hace pensar, hay que considerar que después de casi 2000 años de desinformación y amenazas, es difícil explicar que la religión tradicional romana tiene una profundidad, una vertiginosa verticalidad cuanto menos. No quiero adelantarme en la próxima lección, pero en el momento de la controversia con el cristianismo naciente, el mundo, por así decirlo, clásico y pagano, tenía una teología muy desarrollada y estaba colocado en un nivel filosófico y cultural muy superior al cristianismo, que en cambio estaba en una violenta pelea interna en los concilios, generando condenas por herejía para encontrar su estructura teológica, copiando la obra de filósofos paganos neoplatónicos como Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, etc. Por lo tanto, a quien le apetezca, recomiendo la lectura de las obras de estos filósofos enoteístas. Al final de la lección también referiré a un camino teológico y filosófico construido en nuestro sitio Saturnia Tellus. En esta lección apenas tocaremos la comprensión teológica y nos limitaremos a presentar las funciones de las principales deidades. Como repetimos unas cuantas veces y a pesar de esto recibimos comentarios a recordarnos el tema, hablamos sobre la teología romana con una nota importante. La comprensión de lo divino no es dogmática en la religión gentil romana, es decir, cada uno puede comprender a los dioses como quiera. Ya que, como hemos ilustrado repetidamente y volvemos a ilustrarlo, lo que se hace es importante y no lo que uno cree. De hecho, la interpretación teológica de la religión fue un proceso de siglos que volvió más y más importante en el mundo antiguo tardío en el contexto del Imperio Romano. Aunque la teología politeísta tiene sus raíces en el pensamiento de Platón, se basa en la concepción filosófica de Plotino, probablemente un egipcio helenizado que abrió su escuela neoplatónica en Roma en el siglo III de la era común. Plotino imaginó que toda la realidad procedía de un único principio absolutamente trascendente, el uno, del que se desentrañaban las ideas y su materialización. El pensamiento de Plotino fue sistematizado por uno de sus discípulos, Malco, un fenicio que estudió durante mucho tiempo en Roma y que vivía en Sicilia, conocido con el nombre griego de Porfirio. Él vinculó la idea de su maestro a las deidades del panteón greco-romano, estableciendo un principio trascendente a partir del cual se generan las ideas, los dioses y finalmente la realidad. El filósofo sirio Jámblico perfeccionó sus principios e influyó en Proclo, un griego de Licia, quien en el siglo V sistematizó la teología enoteísta de forma rigurosa. En términos generales, la teología platónica es una superposición de la filosofía puramente lógico-deductiva de Plotino con la religión tradicional. El concepto básico de la teología platónica es que, por un lado, existe un solo principio trascendente e inmutable, el uno, y por otro la materia, que en cambio representa la multiplicidad absoluta y que logra recibir formas
por un corto tiempo. Entre estos dos extremos, unidad total y multiplicidad total, existe una cadena de emanaciones debida al poder generador inherente al uno, en una especie de Big Bang perpetuo que actúa a nivel material, espiritual y mental. Cada entidad emitida tiene menos poder que la entidad anterior y tiende a volver a su origen, el uno. Simplificando, las entidades superiores están llenas de poder, pero son trascendentes e incognoscibles para nosotros, los humanos. En la religión romana corresponden a los dioses superiores et involuti, no manifiestos, simbolizados por la singularidad del norte polar. La primera manifestación, la puerta al más allá, es Jano, llamado el padre de los dioses. Entonces aparecen los dioses llamados diconsentes, los del Panteón, por así decirlo. En un nivel inferior se encuentran las deidades terrenales como Tellus, que es la tierra, y de la naturaleza, y los demones, que claramente son muy distintos de los demonios cristianos, porque abarcan también a los ángeles cristianos, por ejemplo. La clase de los demones tiene una gran verticalidad. Los demones más poderosos ayudan a las personas, como por ejemplo el Genius o Agathos Daimon en griego, similar al ángel de la guardia cristiana, con una función de guía anagógica que lleva el alma arriba. Los demones menores no son ni positivos ni negativos, pero pueden causar malestar y confusión en su acción caótica, lo que puede distraernos del camino providencial hacia atrás, hacia la espiritualidad del uno, el bien. No hay diablo ni Satanás. El mal es la ausencia del bien, la ausencia de dirección espiritual, cualquiera que sea la estructura religiosa que la contenga. Para la religión romana gentil, la dirección espiritual hacia la trascendencia del uno es la de la Pax Deorum, alcanzable con la Pietas y el Cultus Deorum. En la última lección vimos cómo en el rito doméstico apelamos a varias divinidades. Por un lado a Jano, con su aspecto trascendental del eje de la realidad, por otro lado, al Genius Loci con su aspecto local. La pregunta que nos podríamos hacer en el ámbito monoteísta es ¿por qué no dirigirse directamente a la divinidad más poderosa, al jefe? Bueno, consideremos un ejemplo de la vida real. El primer ministro es sin duda una de las personas más poderosas de un país. Él podría conseguir que se votara una resolución para ir a la guerra y mi vida ciertamente sufriría mucho. Sin embargo, es más probable que el concejal de urbanismo de mi ciudad, al cerrar la calle por la que puedo acceder a mi casa, cambie inmediatamente mi vida diaria. Por no hablar de los que viven en mi casa, que ciertamente no tienen el poder del presidente del gobierno ni del concejal del urbanismo, pero pueden hacer de mi vida una alegría o un infierno, sin mucho sí ni muchos pero. De ahí la concepción funcional de la divinidad, que puede actuar en niveles diferentes, en forma trascendental, en un plano superior de nuestra existencia, o en un plano inferior de la vida cotidiana inmanente. El hecho es que, considerando la Pax Deorum como un camino de la materia a la trascendencia, todos los pasos y aspectos del camino deben ser considerados. Dicho claramente, ¿cómo se puede pretender hacer un discurso espiritual, trascendental, invocando las más altas divinidades, si no se resuelven los demonios cotidianos, por así decirlo? Ahora revisaremos nuevamente, enfatizo muy brevemente, las deidades principales, por así decirlo. Janus, la poderosa deidad itálica no compartida con el panteón griego, es el Deus Deorum, el dios primitivo del linaje romano. Proclo reconoce su importancia y le dedica uno de sus himnos.
Jano es el eje polar. Más allá de él, las divinidades no son conocibles ni manifiestas, mientras que él solo se manifiesta parcialmente. Su rostro parece salir de una dimensión impenetrable como un espejo, y la primera imagen del espejo es precisamente su rostro emergente. En el plano metafísico es el Dios de la primera manifestación, de ahí su relación con la puerta, que en latín se llama Janua, como llano. Se le llama Clusius como el que cierra y Patulcius como el que abre. Los arcos triunfales son similares a él como celebración del paso. En el plano temporal es el dios del comienzo, del año, o del mes, o del rito, o incluso del mundo. Por eso se llama en Carmen Saliaria Duonus Querus, o buen creador. Él es el guardián del solsticio de verano, la puerta de los hombres, y también del solsticio de invierno, la puerta de los dioses. En la mitología histórica romana, Jano es considerado el primer rey de la Edad de Oro, por lo tanto el fundador de la historia. Saturno es puramente itálico, con aspectos muy diferentes de la contraparte griega, que en cambio tiene un carácter fatal. De hecho, Saturno, cuando llegó a Italia, fue recibido por Jano como su sucesor en el reino, trayendo esa cultura y conocimiento que habría alimentado la Edad de Oro. La tierra bajo su mando tomó su nombre, Saturnia Tellus, la tierra itálica bajo el cetro de Saturno. En su nombre se celebra la gran fiesta de las Saturnales, recordando las alegrías de la Edad de Oro. El Colegio Pontificio mantuvo un gran secreto sobre esta divinidad. En la teología neoplatónica tiene una función de interfaz con el mundo no manifiesto, como Jano en la tradición latina, como para confirmar la cercanía de estas dos divinidades también en la narrativa mitológica itálica. En este sentido, Saturno también guía un pasaje, la disolución de las convenciones sociales, así como el fin del año viejo, una liberación de las superestructuras ciertamente necesaria antes de pasar por la puerta de Jano. Marte. La religión romana primitiva no representaba deidades en detalle y no tenía una mitología tan colorida y rica como la griega. A lo largo de los siglos, la religión romana se helenizó, así como la comprensión de las divinidades en general. Esto no pasó con Jano, no pasó con Saturno y mucho menos con Marte. Mientras que el griego Ares es el dios de la guerra en todos sus aspectos sangrientos, Marte es ante todo Marte Pater, el padre Marte, padre de todos los romanos a través de su hijo Rómulo, Quirino, protector de la agricultura, defensor armado de la tierra cultivada. Marte vincula los orígenes de Roma con su componente itálico sabino. A él se le dedican muchas celebraciones por sus diversas facetas de principio generador, de padre y de defensor durante todo el año. Júpiter. Júpiter o Jovis Pater, Dies Pater, el Padre Cielo, el Dios celestial de los pueblos indoeuropeos, Dios del trueno y de la lluvia. En Roma es el Dios de la soberanía. El Dios Júpiter, Optimus Maximus, envía los auspicios interpretados por los augures, garantizando el imperium y la existencia del Estado. Por eso, el culto de Júpiter es ante todo público, vinculado al Estado, a sus magistrados o a sus ciudadanos en una función sagrada y fundacional, garante de los pactos y del orden establecido. Su flamine diale tenía que vivir en un régimen de pureza permanente, alejado de la política. Filosóficamente, se le conoce a Júpiter como el demiurgo, el que modela el cosmos según las formas divinas. Nuevamente, con la función de garante del orden institucional de la ciudad, del Estado, del mundo, con pactos internacionales y del cosmos.
Juno. La importancia de Juno para la República Romana está subrayada por el hecho de que la diosa es parte de la tríade capitolina. Juno no es la esposa celosa de Júpiter, como sucede con Hera en la mitología griega, un mito que, entre otras cosas, si bien puede hacernos reír, se interpreta filosóficamente como la forma que contiene la potencia. En la religión romana no hay narración mitológica de Juno, pero tampoco de Júpiter. La función de Juno se puede deducir del calendario. Ante todo, es una diosa lunar, a la que están dedicadas las calendas, las nonas, y Juno protege a las mujeres en el matrimonio, pero también en el parto como Juno Lucina. Pero además de una función femenina, tiene un aspecto bélico. Se la venera como Juno Moneda, la que avisa, recordando un hecho histórico, cuando sus ocas despertaron a los romanos, frustrando el asalto de los galos a la fortaleza capitolina. Y como diosa guerrera y fecundadora, en Juno sóspita en Danubio. El resultado es la figura de una madre dispuesta a luchar por sus hijos. De aquí a protectora de la patria, el paso es muy corto. Minerva. Minerva, que forma la tríada capitolina con Júpiter y Juno, como la contraparte griega Atenea, representa la mente, el intelecto. Su nombre compartido no solo entre las poblaciones itálicas y europeas, sino también con los etruscos. Una investigación que humildemente he realizado indicaría que Minerva es una palabra etrusca, Menerva, que podría decir la que dio el olivo. Este podría ser un título, un epíteto en línea con la mitología de Atenea. Entre los objetos sagrados de Roma se encontraba el Palladio, una estatua de madera de Atenea traída por el propio Eneas desde Troya. Entonces la diosa, aunque no muy celebrada en el privado, mantiene un contacto con la vida cotidiana romana. Venus. Venus tiene un vínculo especial con Roma, siendo la madre de Eneas. Julio César le había prometido un templo en voto durante la batalla de Pharsalus, y victorioso César dedicó el templo a Venus Genitrix, subrayando así su origen divino a través de la gens Julia, descendiente de Iulus o Ascanio, hijo de Eneas. Venus es una divinidad compleja que reúne diversas manifestaciones, ciertamente unida en un marco coherente, pero con acentos notoriamente diferentes. Así encontramos a Venus Genetrix, que representa la fuerza disruptiva de la generación primaveral. En la fiesta de Veneralia, las mujeres romanas buscaban la belleza. En Sicilia, con Venus Eriquina se celebraba el aspecto más erótico de la divinidad, mientras que con Venus Victrix se celebraba el aspecto que acercaba a la diosa a Júpiter. Solo comento que en nuestra cultura la belleza no se oculta, no se cubre, sino que se celebra, pues se considera poder divino y una forma de elevación espiritual. Ya hemos mencionado varias veces a Vesta, la diosa del hogar y fuego sagrado. Como casi todos los dioses romanos, no presenta una mitología romana y antes de la fusión con la cultura griega no había rastro de antropomorfización. Vesta es por lo tanto el buen fuego, con un rito de origen muy antiguo compartido con otros pueblos indoeuropeos. Los griegos la conocen como Vestia, que se convirtió en Gestia en su idioma. Recordaremos que así como se invoca a Jano al inicio del ritual, con Vesta se cierra el ritual volviendo al hogar. Ceres. Ceres, cuyo nombre está ligado a crear, es una antigua divinidad itálica del ciclo agrícola, la fertilidad y la generosidad de la tierra. También fue reverenciada como la diosa Día y asociada con la griega Demeter por la afinidad de funciones. Su fiesta mayor es la del Cerealia en abril. El único culto iniciático aceptado por la religión tradicional romana era el de Ceres, quizá por ser el más antiguo,
confirmando el vínculo no solo con el cielo, sino también con la tierra que caracterizó al pueblo romano y ya todas las poblaciones itálicas. Diana es también una divinidad de origen itálico, venerada desde los tiempos de la Confederación Latina, reina de los bosques, las selvas, montañas, pero también de todos los animales. Su fuerza natural y femenina también se expresa a través de su función de promover la procreación y el nacimiento. Recordaremos que muy pronto se la identificó con Artemisa griega, con quien presenta una gran similitud funcional. Apolo desde los primeros tiempos ha sido venerado en Roma sobre todo en su aspecto médico y mágico. Es el dios de la profecía, es el Apolo griego referenciado en Delfos, a menudo visitado por ministros romanos que viajaban para recibir una profecía. En la reforma religiosa de Augusto, Apolo adquirió un carácter más solar, superponiéndose a Febo. En la filosofía antigua tardía, como deidad solar, se lo entendía como una manifestación del uno trascendiente. Mercurio entró en el panteón romano relativamente tarde, probablemente importado por los etruscos como Turns e inmediatamente identificado con el griego Hermes. A pesar de su llegada tardía, era muy venerado como dios del comercio y la elocuencia, pero también como dios transportador de almas, de lo oculto, sobre todo en el Bajo Imperio, en pleno sincretismo. Vas a pensar a la obra de Hermes Trismegistum, Mercurio 3 veces grande, donde se funde la tradición egipcia Thoth con la griega, fundando la tradición hermética de hecho. En cualquier caso, en la religión, la función principal es la de dios de comercio. Neptuno. Neptuno fue originalmente el dios de los arroyos, lagos, ríos y estanques. Más tarde se asoció con Poseidón, asumiendo sus características. Neptuno está a la cabeza de las fuerzas perturbadoras y incontrolables de la naturaleza. Es un dios poco venerado en Roma, pero de gran poder, siendo considerado el hermano de Júpiter. Es interesante señalar que Gemisto Pletón, en su propuesta de reedición del politeísmo a principios del Renacimiento, sitúa a Poseidón a la cabeza de su construcción teológica. Volcán representa el fuego de la tierra con todo su poder destructivo. Su templo estaba situado extramuros para proteger a la ciudad de los incendios que cuando estallaban eran devastadores. Su fiesta principal es la de la Volcanalia, el 23 de agosto, tanto en conjunción con los fuegos de verano de la tradición agrícola como al final de la estación seca para prevenir incendios. Bueno, por razones de espacio no podemos tratar de todas las divinidades, para cada una de las cuales necesitaríamos un estudio en profundidad. Solo recordaremos los nombres de los principales. Ops, asimilar a Rea, Baco y Plutón, luego mencionar a los diindiguetes como Quirino, Hércules, los Dioscuros como Castor y Poruce, Fauno, Silvano, Vertumno, Pomona, Pale, Flora, Mater Matuta, Solíndiges, Furrina, Angerona, Bellona, Carmenta. También recordaremos a los Manes y a los Penati y al Genio. La religiosidad de los romanos se refleja en la cantidad de manifestaciones de lo divino reconocidas a lo largo de los siglos. Como habéis visto, el panteón romano es complejo y multifuncional, con una fuerte base itálica enriquecida por el encuentro con el mundo griego, muchas veces a través del etrusco. Al final no se trata de saberse de memoria la lista de los dioses y formular un credo para una u otra divinidad, sino de experimentar las diferentes manifestaciones de lo divino. En el sitio web del Movimiento Tradicionale Romano, Saturnia Tellus, podéis encontrar interesantes artículos en todo el ámbito concerniente a la religión romana gentil, así que si no lo conoces, te invito a que le eches un vistazo a nuestra revista online. Tiene un traductor automático que, bueno, no es un Cervantes, pero se entiende.
Por ahí también se puede encontrar un percurso filosófico donde se explica un poquito cómo se ha desarrollado la teología a través de los siglos. También quería recordarte que si tienes alguna pregunta sobre el material presentado hasta ahora o incluso críticas constructivas, sugerencias o simplemente quieres escribirme, puedes contactarme a la siguiente dirección de correo electrónico: mtr.didattica@gmail.com. En la próxima lección, que será la última de este ciclo, presentaremos un tema controversial: cómo se interrumpió la religión romana gentil y cuándo se intentó y logró a revivirla. Gracias por seguirme hasta aquí. Vale bene, en pace de voi.